Y sí, ha llamado poderosamente la atención también de nuestros queridos televidentes este tema de esta pensión alimenticia que podría darse a una excónyuge, en este caso después de la separación. Doctor Leonardo Tipán Valencia, él es el famoso vecino legal, magíster en leyes, bienvenido. Querido vecino legal, cuéntenos, por favor, primero, ¿cómo se llama esta famosa pensión? ¿En qué casos se daría? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, chicos, qué gusto saludarles y gracias por los saludos también el día viernes. Estuve pendiente. Decían los 40, qué bueno, digo, me quedé en los 40. Bien está. Pero bueno, es un poquito más. Pero bueno, efectivamente el día de hoy vamos a hablar con respecto a la situación de la pensión alimenticia, lo que dice a los cónyuges el Código Civil. El artículo 349 del Código Civil establece que la pensión alimenticia será exclusivamente para lo que son cónyuges. Serán niños, adolescentes, personas que sean adultas de mayor o tercera edad. Son personas que el Código Civil ya lo ampara ya. El punto es que se desconoce el hecho de indicar que tiene también el cónyuge una pensión de alimentos. El Código Civil aún no se ha reformado. Este es uno de los factores que por lo general, por desconocimiento, muchas personas desconocen. Ahora, ¿qué es lo que te dice el Código Civil? Te dice cónyuges que serán beneficiarios. Esto no solamente es para la mujer, sino también es para el hombre. ¿En qué casos? En los casos en que, ejemplo, dentro del matrimonio, uno de los cónyuges se quede sin trabajo. ¿Quién tiene el derecho a poder dar una pensión alimenticia? Hablemoslo, dentro del hogar es uno de los cónyuges. Puede ser hombre o mujer. Segundo, en casos, por ejemplo, de enfermedad, que no pueda laborar, que le impida tener que trabajar, uno de los cónyuges tiene el derecho de cursar esas obligaciones. Podrá decir alguien, pero me va a dar pagando la tarjeta de crédito, me va a dar pagando mis obligaciones, pero en sí debería fijarse una pensión alimenticia en estas circunstancias de acorde a los ingresos de uno de los cónyuges. Además, también el Código Civil, el artículo 351, te habla con respecto a las personas, por ejemplo, cuando están privadas de la libertad, que no pueden, cualquiera de los dos cónyuges trabajar, está impedido de salir a laborar. Uno de los cónyuges tiene también la obligación de cursar una pensión alimenticia para los cónyuges. Abogado, vecino legal, aquí el vecino ilegal. Mi vecino, Martín. ¿Cómo se hace esa tabla? ¿Cómo lo realizan esa tabla si es que ya pues se logra esta pensión alimenticia para cónyuge? Entonces, ¿cómo el juez realiza una tabla y cuánto debería pasar? Porque a veces, claro, como usted decía, si es que tengo que pasarlo para su alimentación, para cosas básicas que ya necesitan, no habría un problema. Pero si me dice, para pagarle sus salidas, para pagarle su tarjeta de crédito, no sé, o sea, capaz no creo que entraría por ahí. Y también ¿Cómo si se saca está esa tabla? trabajando. Si claro, y si es que ya está trabajando, le dejo de pagar, ¿qué pasaría? Ya, excelente pregunta, Martín. Efectivamente, no hay una tabla de pensiones alimenticias para el cónyuge. Este es un vacío legal que existe actualmente porque ¿quién es lo que te fija una pensión alimenticia? Es el juez. Entonces, si tú ganas, ejemplo, 460 el básico y tu esposa no está trabajando, en este caso, el juez hace un análisis, ¿cuántos son tus ingresos y tus egresos? De acorde a ello, le va a fijar una pensión acorde al criterio del juez y dirá, ejemplo, unos $100 para tu cónyuge, tomando en consideración de que no hay tabla en sí hasta la actualidad como hay la tabla de pensiones alimenticias para niños, niñas y adolescentes, que es totalmente diferente. O sea, por ejemplo, yo creo que en el caso de una pareja en la que una mujer se haya quedado, o bueno, un hombre, antes era como menos común, ahora es un poquito más común esto, pero que se haya quedado durante muchísimos años, obviamente, al cuidado de sus hijos, es importante esto de la pensión, pero es que ¿qué pasa ahora si es una mujer que es joven, sí, el papá,
o al revés también, pues pasa la pensión alimenticia a quien tenga la manutención del niño, pero es que si ella no quiere o él no quiere trabajar solamente porque, no sé, no quiere por pereza o porque se acostumbró, eso es algo que ve el juez, porque claro, si tiene, no sé, 30 años, tiene 25 años, está todavía en toda la facultad para conseguir trabajo, la otra persona tendría que, si pone una demanda, pasarle, o el juez también se fija en esta clase de cosas. Claro, en esta circunstancia recordemos, quien tiene que proponer la demanda es la persona, ejemplo, uno de los dos cónyuges. Ajá. Y él va a decir, yo no puedo trabajar porque estoy enfermo. Y la ley le va a decir, perfecto, hay dos puntos fundamentales dentro del Código Civil, que te habla el 349 y el 351, que dice que solamente cuando sea necesario, no es para socapar, como se dice, la vagaría. O en otras palabras, también, claro, ¿no? La vagaría y no quiero. Entonces, ese es uno de los puntos que el juez va a analizar y va a decir, es necesario, por eso son alimentos congruos. Los alimentos congruos para el cónyuge es con respecto a la necesidad que tiene el otro cónyuge. No porque yo quiero que me pague efectivamente todas las tarjetas de crédito, la parte que mi estilo de vida, no es eso, sino es necesario. Como yo decía, con respecto a la situación, por ejemplo, de salud, de alimentación, porque puede ser que uno de los cónyuges ni siquiera uno le curse los alimentos y está ahí la señora sin poder recibir. ¿Por qué? Porque está enferma, está privada de la libertad. Esos son los casos que el juez acepta para cursar una pensión de alimentos conforme al criterio del juez. Y hay muchas incógnitas, ¿no? Y por acá nos llega también una muy buena pregunta y dice, buenos días, excelente programa, por favor, también apliquen el caso de unión libre legalizada, ya que yo no estoy trabajando, me dedico a la crianza de mis hijos y labores de la casa. Y para sumarle un poquito a esta pregunta, ¿hay algún año, digamos, porque claro, yo me puedo casar y durar un año mi matrimonio, ya me pueden exigir eso? ¿Hay un año donde la gente puede decir, bueno, aplicar a esta pensión alimenticia porque llevamos tanto tiempo casados o divorciados o lo que sea, y la pregunta de la unión libre legalizada? Bien, en este caso mínimo, por ejemplo, la unión libre se puede legalizar en un año y esto hay que hacerlo en una notaría, por ejemplo, se lo lleva al registro civil y ya es legalmente la unión de hecho, se llama esto. El punto es que si el cónyuge no está, como se dice, siendo, hablemosle, el proveedor en la parte económica, y la persona está allí, entonces viviendo dentro de casa, usted, mi vecina, sí tiene derecho a demandar una pensión de alimentos. No tanto para sus hijos, sino por usted. Porque, ejemplo, si usted, el juez le comprueba que usted no puede laborar, que tiene algún impedimento, inclusive hasta de labores, porque ahora, por ejemplo, en el campo público también hay momentos de destitución que no pueden laborar 2 años. Entonces no puede entrar a un lugar público, le impide usted laborar, se justifica con ello y el juez va a fijar la pensión provisional de alimentos. De acuerdo. También hay algo importante en esto. Entendemos algunas preguntas que tienen nuestros vecinos y vecinas, pero también se da en el campo cuando existe violencia intrafamiliar. Es otro punto, que también el juez se establece una pensión subsidiaria, así lo establece el artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué? Porque la persona también es víctima, por ejemplo, de agresiones, que no puede ir a laborar, por ejemplo, al trabajo, porque se encuentra tal vez físicamente agredida, está lesionada. El juez da las medidas de protección y le entrega justamente una pensión o una situación subsidiaria para que el agresor, en este caso el cónyuge, pueda tener que cursar cada mes. Ustedes lo acaban de ver y cada caso es un mundo diferente y cada caso tiene una historia y una posible resolución distinta. Por eso los números de nuestro especialista, el doctor Leonardo Tipán, están en su pantalla, el vecino legal. Así es que cualquier duda lo puede contactar y agradecemos muchísimo su presencia porque mañana lo tendremos acá nuevamente para hablar de las pensiones en cambio para las personas de la tercera edad y qué derechos pueden tener o tienen más bien estas personas de la tercera edad. No se lo pierda aquí en Saboreando la Mañana. Gracias, vecino legal, por estar junto a nosotros. Gracias, mi querido Esteban, Martín, Cari. Nos vamos a una pausa comercial, 10:37, ya regresamos con más. No se mueva.